Yo creo que esa nueva ley no hacía falta, porque el objetivo declarado es el de promover el empleo juvenil, pero ese objetivo no se va a lograr. Muchas otras veces se ha intentado disminuir derechos laborales para mejorar el empleo y no se ha logrado. Creo que la evidencia empírica demuestra que no es el camino adecuado para lograr la formalización. El caso más evidente es el de las MIPs, que es donde se concentra la mayor informalidad. Allí en las MIPs los derechos laborales, la planilla cuesta 5%, mientras en el sector privado formal, en régimen general, cuesta 54%. O sea, una reducción radical. Sin embargo, no se ha logrado la formalización. Entonces creo que esta ley no va a conseguir el propósito y que lo que en el fondo está permitiendo es una flexibilización dramática de las relaciones laborales en empresas de todo tamaño, micro, pequeñas, medianas y grandes, de hasta el 25% de la planilla. Eso significa que una empresa de cualquier tamaño ya va a poder tener 1 de cada 4 trabajadores en este régimen juvenil con disminución drástica de derechos. Mire, yo creo que hay un derecho del trabajo del crecimiento y hay un derecho del trabajo de la crisis. Cuando un país está en expansión económica, tiene algunas normas que de alguna manera por equidad intentan distribuir más el ingreso, de modo que no se amplíe, sino más bien reduzca la brecha entre las utilidades y las remuneraciones. Cuando un país está en crisis pueden tomarse algunas medidas excepcionales, transitorias, que detengan el crecimiento o incluso signifiquen una disminución. El Perú está en crecimiento, aunque haya caído en el último tramo, pero está en crecimiento importante y sostenido desde hace más de una década. ¿Se justifica una legislación de crisis en un país que está en crecimiento? Creo que no. En el caso específico de los jóvenes, si bien es cierto que su situación en materia de empleo es inferior a la que tienen los adultos mayores, ¿no? Las personas mayores de 25 años, su condición de empleo también ha ido mejorando. De modo que si nosotros revisamos empleo adecuado, desde el 2004 al 2013 ha crecido significativamente. Subempleo y desempleo ha caído. Entonces el indicador positivo, empleo adecuado, crece, mientras los indicadores negativos, subempleo y desempleo, caen. Nos revela eso que se justifica hoy día en el Perú una ley de supuesta promoción del empleo juvenil. Creo que no. Bueno, la tasa de desempleo entre los jóvenes es más alta en todo el mundo y eso tiene que ver muchas veces con la rotación. Hay jóvenes que obtienen un trabajo y que sin embargo permanecen en él poco tiempo y que a su vez en poco tiempo consiguen un nuevo trabajo. Es decir, tanto la permanencia como los periodos de vacío son más cortos entre los jóvenes. Y eso provoca que muchas veces haya un contingente permanente de jóvenes que están en situación de desempleo. Es interesante que un porcentaje altísimo de jóvenes no estudian ni trabajan y por tanto no forman parte siquiera de la población económicamente activa. ¿Qué es lo que ocurre allí? Que estos jóvenes están en una situación en la que no están buscando activamente trabajo, porque están haciendo alguna otra actividad en el hogar, no lo sé, ¿no? Entonces creo que
la situación de los jóvenes es más deficiente que la de los mayores, sí, pero eso nos llevaría al punto de justificar una legislación de disminución de derechos, creo que de ninguna manera. Mire, si revisamos cifras del INEI, tenemos que en jóvenes de 18 a 24 años, entre el 2004 y el 2013, el empleo adecuado ha subido de 25,3 a 62,7, o sea, ha subido 37,4 puntos. ¿Eso qué nos muestra? Yo creo que nos muestra que la situación no es tan crítica como se nos está queriendo mostrar, ¿no? Ya, yo creo que el camino hubiera sido efectivamente modificar la ley de modalidades formativas, porque lo que se ha hecho hoy día es crear dos regímenes paralelos que se superponen porque recaen básicamente sobre el mismo público. Y eso me parece que no tiene sentido. Dos regímenes que contienen derechos diferentes, sin ninguna justificación. ¿Por qué en un caso hay gratificación, media gratificación y en el otro caso no? Creo que no hay explicación, salvo que el propósito de la norma no sea el declarado, sino que hay un propósito oculto. Y el propósito oculto es justamente permitir que el 25% de trabajadores de cada empresa, independientemente de su tamaño, pueda ser un joven con microderechos, ¿no? Yo creo que los jóvenes, salvo los que estén incursos en las modalidades formativas, que creo que hay un consenso en el sentido de que deben existir, creo que los jóvenes deben tener los mismos derechos que las personas mayores de 25 años. A igual trabajo, igual salario. Es un principio que está contenido en numerosos instrumentos internacionales sobre derechos humanos y que no se justifica que jóvenes que no estén en formación tengan derechos recortados. Ahora, ¿qué quiere decir formación? Porque también nos van a decir que un joven que no tiene experiencia está en formación. Bueno, todos estamos en formación permanentemente. Yo creo que ejerciendo el trabajo es como uno se califica, ¿no? Pero, por ejemplo, me pregunto, ¿y estos jóvenes por qué tienen dos meses, 60 días de periodo de prueba, ¿no? Me parece, si jóvenes inexpertos, ¿no? O sea, recién están ingresando a la actividad económica, ¿por qué recortarles los derechos y que su acceso al empleo sea de alguna manera traumático, ¿no? Con una situación precaria? Me parece que no es una buena señal. Bueno, hay que ver que jurídicamente es posible plantear una acción de inconstitucionalidad. Creo que aquí la discusión iría por el lado de si se justifica un régimen especial o no, ¿no? Porque si el tribunal considera que no se justifica un régimen especial, entonces va a aplicar el test de proporcionalidad y va a invalidar la norma. Pero si considera que sí se justifica el régimen especial, la va a convalidar. Entonces, todo el debate va a ir, me parece, por ese aspecto. El costo laboral no salarial hoy día en una microempresa es de 5%. Y el costo laboral no salarial en este régimen juvenil es de 14,4. Entonces, le va a convenir
a una empresa, una microempresa, contratar jóvenes en ese régimen especial, sí, con su propio régimen de microempresa para 5, no le da conveniente. Por tanto, formalización de jóvenes en microempresa es un engaño. Manifestarse. Mire, respecto de lo del gobierno, creo que ha sido un error enorme, falta de tino político. La ley de modalidades formativas existe en verdad desde 1991, ya está de alguna manera en la conciencia de nosotros y hay un consenso. Hubiera sido mucho mejor proponer algunas modificaciones a esa ley, por supuesto en diálogo en el Consejo Nacional del Trabajo. Y sin embargo han optado por otra vía sin estimar el costo que iba a tener sublevar a los jóvenes contra esas condiciones de trabajo realmente indignas. Y me parece que ahora están mostrando nuevamente una intransigencia increíble, porque cuando los políticos se han sumado al rechazo porque tienen intereses electorales, es evidente, el gobierno, en vez de ir a un diálogo y aceptar algunos cambios, se ha situado en una posición irreductible donde han rechazado cualquier marcha atrás. Me parece un error. Sí creo que los jóvenes están dando el ejemplo con sus movilizaciones. Hoy día va a ser la segunda, seguro habrá más, y me parece que nos devuelve la esperanza en el futuro del país, que haya un sector que reclame sus derechos.